Llevas tanto tiempo siendo la emperatriz. Ya es hora de que cedas el trono por mí. ¡No! He reencarnado. Y he reencarnado en el cuerpo de una niña de 8 años. Al ascender en busca de la supremacía, yo, emperatriz inmortal, no puedo creer que fuera traicionada por mi propia hermanita. Mi cuerpo pereció, mi Tao se extinguió. Ahora yo soy la emperatriz. Los cielos me bendicen, me han concedido otra vida. En esta vida, seguro que volveré a la cima y haré que todos paguen. Así que este es el padrastro de este cuerpo. Parece que no le va muy bien. Emperador inmortal, siempre me he portado bien. Nunca me he salido de la raya. ¿Por qué me matas? Papá, para. ¿Qué pasa, Meng Meng? Papá, ¿no lo ves? ¿Ver qué? El Fénix está pidiendo ayuda. Meng Meng, un fénix es una bestia divina antigua. ¿Cómo vamos a tener uno en casa? Ve a jugar un rato. Al caldo de pollo le falta tiempo para estofarse. ¿De verdad no lo ve, papá? Realmente digno de un emperador inmortal. Hemos cultivado durante 10.000 años, largo tiempo convertidos en reyes y patriarcas. Sin embargo, bajo su opresivo poder, solo podemos volver a nuestras verdaderas formas. El ave Bermellón de los 9 cielos es una antigua bestia divina que porta la llama celestial del nirvana, inmortal e indestructible. Pero ante el emperador inmortal, fue completamente inútil. Incluso un cuerpo inmortal puede ser destruido. Yo soy el gran Khan Devoracielos. 9 vidas, 9 cielos, 3000 grandes mundos. He devorado la mayoría. Pero tras conocer al emperador inmortal, solo pude convertirme en su perro guardián. Dejad de hablar. Si el emperador inmortal nos oye, todos terminaremos como el ave Bermellón. Tortuga misteriosa. Xuangu, buey divino. Khan Devoracielos, dragón azul. Papá, ¿qué tan poderoso eres, en realidad? Todos ustedes, silencio. Le están asustando a Meng Meng. Les voy a comer a todos. No tengas miedo, Meng Meng. Les voy a dar una lección por ti. ¿Tratan a las 4 bestias divinas como ganado? Papá, ¿quién eres? Tang Xin. Wang Liantian, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Han Li, tienes que firmar este acuerdo de divorcio ahora mismo. ¿Cuántos días han pasado? No te atrevas a retrasar mi boda con el señor Wang. Tang Xin, ¿podrías esperar un poco más? Meng Meng es aún muy pequeña. No puede estar sin ti. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ojalá estuvieran los dos muertos. El señor Wang es el primer hijo mayor de la principal familia cultivadora de Yuntown. Casarme con él sería mi boleto a la cumbre. ¿Quién querría cargar con ustedes dos? Pero... No hay ningún pero que valga. Si te atreves a decir una palabra más, te mato aquí y ahora. Date prisa y fírmalo. Papá, escúchame. Solo fírmalo. El acuerdo de divorcio está firmado. Ahora salid de aquí. Meng Meng, ¿qué haces? Papá, forzarlo no va a funcionar. Ya que ella quiere irse, déjala que se vaya. Ya están firmados los papeles del divorcio. Ahora, lárgate. Meng Meng, no me culpes por ser despiadada. Tu padre es un gran maestro en el refinamiento del ki, pero no tiene dinero, poder ni fuerza, pero el señor Wang va a heredar la posición de su familia. Algún día dirigirá a todo el clan. Su nivel de cultivo actual ya está en la etapa del núcleo dorado. Su futuro es ilimitado. No puedo renunciar a una vida de riqueza y lujo para sufrir con ustedes. ¿Etapa de refinamiento del chi? No ves la realidad. Mi padre ya es emperador inmortal, la máxima autoridad en el mundo mortal. ¿Etapa del emperador inmortal?
máxima autoridad. An Li, sin duda es tu hija. Igual que tú, es una rana en un pozo. Ahora lo entiendo. Así es como has estado hablándole a Meng Meng todo este tiempo, diciéndole que eres un emperador inmortal, la máxima autoridad. Patético. Han Li, sé que el que yo esté con el señor Wang ha sido un golpe enorme para tu ego. Te sientes inferior a su lado. Pero no deberías mentirle así a Meng Meng solo para salvar tu orgullo. Zhangxin, si de verdad quieres irte, llévate a Meng Meng contigo. Ve con ella. Así tendrá una vida mejor. Papá, no quiero irme con este tonto. Quiero quedarme contigo, papá. Dijiste que soy una tonta. ¿Y tú renunciarías a un marido emperador inmortal y elegirías a un idiota en la etapa del núcleo dorado? Si tú no eres una tonta, entonces, ¿quién lo es? Meng Meng, ¿qué tonterías estás diciendo? Zhangxin, Meng Meng aún es joven. Lo que acaba de decir, haz como que no lo has oído. Llévate a Meng Meng y vete rápido. Papá, no estoy diciendo tonterías. No quiero seguir acá a esta mujer. Quiero quedarme contigo, papá. Solo una tonta renunciaría a un padre emperador inmortal. Meng Meng, si sigues a este don nadie, Han Li, estás destinada a pasar toda tu vida en lo más bajo de la sociedad. ¿Lo entiendes? Pero quizás sea lo mejor. Sin ti como mi lastre, la mancha en mi vida finalmente se limpiará. No te creas tan importante. Sin ti, papá puede encontrar una esposa 10.000 veces mejor que tú. Él es un don nadie. Sueña con eso. Todo lo que va vuelve. No te burles de los pobres en su mejor momento. Mi papá tiene madera de gran emperador. Vale, basta. Ustedes dos sigan soñando. Vámonos. Ridículo. Absolutamente ridículo. Meng Meng, ya que te quedas conmigo, tendremos que vivir una vida sencilla de ahora en adelante. Papá, son ellos los que te han dejado. Ellos son los que sufrirán. Oye, ve a jugar un rato. Voy a seguir matando pollos para hacerte sopa. Sí. Papá, claramente tiene el poder de un gran emperador. Entonces, ¿por qué cree que es débil? Incluso Chang Xin y Wang Lintian, esos dos tontos, creen que papá solo está en la etapa de refinamiento del chi. Es muy extraño. Toma, déjame servirte un tazón. Vamos, Meng Meng, bébetela mientras está caliente. La sopa de pollo es muy nutritiva. Está hecha con un Yutian Xuanfeng que cultivó durante 10.000 años. ¿Podrá mi cuerpo soportarlo? ¿Qué te pasa, Meng Meng? Déjame darte de comer. Toma. Te daré un sorbo. Vamos. He muerto tan injustamente. Te arrastraré conmigo a los 9 infiernos. Oh no, es el espíritu vengativo del Fénix. Ni siquiera mi alma puede resistirlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Está demasiado caliente para ti? Déjame soplar para que se enfríe. Vale, ya está. Bébetelo todo. Con solo un soplo suave, dispersaste el resentimiento del Yutian Xuanfeng. Papá, eres demasiado fuerte. Con papá siendo tan poderoso, ¿para qué voy a esforzarme? Dejaré que papá se vengue por mí. Pero papá carece de confianza. Posee el poder del gran emperador. Y aún así, cree que solo está en el refinamiento del chi. Además, con la anulación de ese matrimonio, papá se deprimió aún más. No, tengo que hacer que papá se dé cuenta de lo fuerte que es realmente. Pero, ¿cómo puedo conseguir que papá reaccione? ¡Ya lo tengo! Ya que esa maldita madre pensaba que papá era un perdedor, si le encuentro a papá una buena esposa, hacer que esa desgraciada se trague sus palabras.
y restablecer la dignidad de papá frente a ella, ¿no lo solucionaría todo? Soy un genio. Se ha publicado un edicto imperial. La santa doncella de la tierra sagrada Taichu está afectada por una extraña enfermedad, inconsciente y sin respuesta. El líder del secto busca talentos reconocidos. Quien pueda curar a la santa doncella será aceptado como yerno residente de la tierra sagrada. La tierra sagrada Taichu, ¿no es el principal secto de la región sur? Espera, el poder de papá es ilimitado. Puede curar la extraña enfermedad de la santa doncella. Si consigo que papá se case con la santa doncella, hacer que esa desgraciada se trague sus palabras, papá seguramente recuperará su confianza. Sí, eso es lo que haré. Papá, lo he decidido. Voy a encontrarte la esposa perfecta. Papá, date prisa, que vamos a llegar tarde. Vale, no corras tanto. Estar todo el día encerrado en esta cabañita no es bueno. Ya que estamos, llevemos a Meng Meng a la ciudad a divertirnos. He oído que la santa doncella de las tierras sagradas de Taichu lleva 9 años en un sueño profundo. El líder del secta ha estado buscando expertos por todas partes, gastando fortunas, pero nadie puede curarla. He oído que el líder incluso ofrece a la propia santa doncella. Me pregunto qué maestro tendrá tanta suerte como para convertirse en el esposo de la santa doncella. Está claro, tengo que ser yo. ¡Tú! ¡Oye! Meng Meng, eso es un edicto imperial. Arrancarla a la ligera es un delito castigado con la muerte. Papá, yo la arranco igualmente. Niña, ¿sabes acaso que las tierras sagradas de Taichu están bajo la protección de la corte imperial? Este edicto cuenta con la aprobación de la emperatriz. Si aceptas esta tarea y no logras revivir a la santa doncella, eso es el delito de engañar al emperador. ¿Qué tontería es esa de engañar al emperador? Mi papá es un gran emperador. Que él acepte el edicto es hacerle un favor a las tierras sagradas de Taichu. Anli, ¿de verdad que se lo cuentas todo a Meng Meng? ¿Decir que aceptar el edicto imperial es hacerle un favor a las tierras sagradas de Taichu? Bien, no voy a pelearme contigo por él. El edicto es todo tuyo. ¿Sabes lo que te conviene? Papá, aquí tienes el edicto imperial. Meng Meng, deja de hacer tonterías. No, esto no puede quedar así. Meng Meng es solo una niña. No lo hizo con mala intención. Eunuco, usted lo ha visto hace un momento. Los que arrancaron el edicto son este padre y su hija. Han Li y su hija, Han Meng Meng, han aceptado el edicto imperial. Lo he anotado. Han Li, dentro de 3 días será la ascensión en las tierras de Taichu. A ver cómo haces el ridículo. Anli, esta vez estás muerto. Meng Meng, ¿cómo voy a salvar a la santa doncella? Tengo algunos trucos bajo la manga. Vaya, por algo es la secta número 1 de la región sur. Los grabados, las pinturas, la pura grandiosidad. Meng Meng, este atuendo es demasiado llamativo. No me queda bien en absoluto. Tonterías, te queda perfecto. Papá, has venido a buscar esposa. Tienes que vestirte bien. Vaya, no pensé que tendrían el valor de aparecer. Si ustedes dos desgraciados pueden venir, ¿por qué nosotros no? Buscan la muerte, ¿verdad? Acabaré con ustedes más tarde. Hoy no actúo como líder de secta. Me presento ante ustedes como un padre, suplicándoles que salven a mi Danner. Si pueden despertar a Danner de su letargo, no solo se convertirán en mi yerno, sino que heredarán el liderazgo del sagrado Taichu. ¿Hay alguien que pueda salvar a mi Danner? Líder de secta. Un hombre llamado Han Li ha respondido al edicto imperial. Afirma que puede curar a la santa doncella. ¿Dónde está Han Li? Subid aquí de inmediato. Papá, vamos. Ve. Señor Han, ¿de verdad tienen una forma de salvar a mi Danner? Esperad un momento. Atrás, todos ustedes.
Soy el único que puede salvar a la santa doncella. Tú eres. No soy nadie importante. He practicado la técnica de la primavera eterna desde niño. Cuando se domina por completo, puede resucitar a los muertos, invertir las leyes de la vida y la muerte. ¡Excelente! Por favor, te lo ruego, salva a mi hija. ¿Qué está pasando? Yo claramente usé esta técnica para devolverle la vida a mi perro. Ella es la santa doncella de nuestro sagrado territorio Taichu. ¿Cómo puede ser equiparada con aves de corral? Líder del secta. Este hombre no es más que un charlatán. ¡Mátalo! Meng, estamos perdidos. Esta vez definitivamente moriremos. Papá, no te preocupes. Tú definitivamente puedes hacerlo. Oh, no. Soy Wang Lintian, de la familia Wang de Juntown. Saludos, maestro. El propósito de mi visita aquí es el mismo que el del par padre e hija, revivir a la santa doncella. Pero ¿quién puede de verdad? Les pido que mantengan la vista aguda. Así que él es de la familia Wang, el primer gran clan de Juntown. La reputación del señor Wang le precede. Seguro que puede salvar a la santa doncella. Ahora, ¿quién es este Han Li? Probablemente sea otro estafador, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nunca he oído hablar de él. Solo un don nadie. ¿De verdad afirma que puede revivir a la santa doncella? ¿Quién se cree que es? Os lo digo yo, va a acabar muerto muy pronto. Mi padre tiene la categoría de un emperador. Ustedes no son dignos ni de saber su nombre. Incluso que la santa doncella se case con mi padre es subir de categoría para ella. A partir de ahora, bajo la protección de mi padre, el sagrado Taichu será vasallo de un emperador. ¿Por qué no se arrodillan y adoran? Darle las gracias a mi padre. Niña. De la boca de los niños. Todos. Han Li no es más que un idiota de la etapa de refinamiento de Ki. Eso es todo. Exacto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es mi exmarido. Es un fracasado total y absoluto. Menos mal que me divorcié de él y elegí estar con el señor Wang. La categoría de emperador anda ya, arrodillarse y adorar. Un refinador de Ki se atreve a fanfarronear. Un fracasado es un fracasado. Uno que solo puede darse aires delante de su propia hija. Esperen y verán. Han enfurecido a mi padre. Os aplastará a todos, hormiguitas, uno por uno. ¡Basta! ¿Y qué si está en el refinamiento de Ki? Mientras pueda salvar a Midaner, es el invitado de honor de nuestro sagrado territorio Taichu. Señor Han, rápido, sacad vuestro tesoro. Salvad a mi hija. El patriarca les ha dicho que saquen el tesoro para salvar a la santa doncella. ¿Será que no tienen ninguno? ¿Han venido al sagrado territorio Taichu a estafar a la gente? Han Li, ¿es cierto lo que dicen? ¿Quién dice que no hemos traído un tesoro? Lo que hemos traído es el hueso de Fénix del Nirvana. Meng, ¿de dónde vas a sacar nuestra familia un hueso de fénix? No te preocupes, papá. Si digo que tenemos uno, lo tenemos. Este hueso de Fénix del Nirvana proviene del ave bermellón que crió mi padre. El fuego de Fénix del Nirvana que contiene puede rescatar un alma de los 9 estigios y devolver la vida a los muertos. Imposible. El ave bermellón de los 9 cielos es una bestia divina ancestral que solo existe en las leyendas. Un simple hueso suyo, increíble. Las bestias divinas son criaturas orgullosas. ¿Cómo podría un cultivador del refinamiento del chi como Han Li domar a una? Esto es pura fantasía. Niña, ¿sabes acaso lo increíblemente precioso que es eso de lo que hablas? Claro que lo sé. Pero aunque para ustedes sea increíblemente precioso, para mi padre es tan común como el barro. ¿Será posible que este padre e hija sean de un clan inmortal recluso? Maestro Luo, no hace falta que especule. No son de ninguna gran familia. Este supuesto hueso de Fénix del Nirvana simplemente no puede existir. ¿Por qué dices eso, sobrino? Este padre e hija están en la más absoluta miseria. ¿Cómo podrían poseer un tesoro como un hueso de Fénix del Nirvana? Exacto. Como su exmujer, nadie lo sabe mejor que yo. Han Li, cada día tienes más cara.
Ahora, ¿te atreves a engañar al propio sagrado recinto Taichu? ¿Qué? ¿Te atreviste a mentirme? No mentimos. En el patio de papá, no solo tenemos un ave bermellón de los 9 cielos, también está la tortuga misteriosa Chuangu, el buey divino Haotian, el can devoracielos y la bestia divina Dragón Azur. Tortuga misteriosa Huangwu, buey divino Haotian. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! Anli, no me digas que te refieres al viejo buey y a la tortuga de tu patio. Si no me creen, miren. Un hueso de pollo. Meng Meng, ¿qué tontería es esta? Bueno, así que esta supuesta ave fénix de los 9 cielos es en realidad una vieja gallina. La hija del perdedor no solo es una inútil, sino también una tonta. Con un hueso de pollo, te atreves a soñar con colgarte de la tierra sagrada Taichu. Eso es pura ilusión. Maestro Lu, Meng Meng aún es pequeña. No sabe lo que hace, por favor. Teniendo en cuenta que solo es una niña, tened piedad de ella. Nos iremos ahora mismo. No los molestaremos más. Un momento. ¿Creen que somos tontos a los que se puede engañar? ¿Creen que pueden irse así como así? Luo Chen. Aquí estoy. Lleven a este padre e hija. Píquenlos y denlos de comer a los perros. ¡Sí! Esperen. ¿Qué? ¿Intentas protegerlo? No me atrevería. Solo deseo que este perdedor vea bien. ¿Que vea qué? ¿Cómo salvaré a la santa? Esta píldora se llama la Renacimiento de las 9 Revoluciones. Puede revivir a los muertos y curar a los heridos. Mi clan Wang la obtuvo por pura serendipia. Es el tesoro de nuestro clan. Si la santa posee, aunque sea un rastro de alma remanente, podrá ser revivida. ¡Excelente! Tus intenciones son loables, sobrino. Maestro Luo, solo deseo que este perdedor vea bien cómo le quitaré todo lo que alguna vez soñó. Bien. Mientras puedas salvar a Danner, sobrino, puedes matarlo si lo deseas. Maestro, el color de la santa está mejorando. ¡Excelente! Mi Danner será salvada. Han Li, ¿lo ves? Esta es la diferencia entre tú y yo. ¿Qué está pasando? Esto debería ser... La eficacia de la píldora está surtiendo efecto. Está empezando a expulsar las toxinas. ¡No! La llama primordial de Danner se está debilitando. Podría apagarse en cualquier momento. Wang Lindian, más te vale que lo expliques. ¿Qué está pasando? No estoy seguro. Esta píldora no debería ser así. Lleva años gravemente enferma. Sus 3 almas y 7 espíritus se perdieron hace tiempo. Solo se mantiene viva por un tenue rescoldo de su llama primordial. Usaste esta píldora para restaurar su cuerpo físico a la fuerza. Pero sin un alma en su interior, el cuerpo cae naturalmente en el caos y colapsa. Tu píldora no la despertó, solo aceleró su muerte. Tonterías. Mi píldora es inútil y se supone que tu hueso de pollo sí funciona. Te lo he dicho varias veces. Esto es un hueso de fénix del nirvana. Rompe el hueso y deja caer una gota de médula de fénix. Le permitirá renacer de las llamas. ¡Tonterías! Un hueso de pollo es solo un hueso de pollo. ¿Qué clase de hueso de fénix es ese? ¿Quién va a creer eso? Créelo o no. Total, no soy yo quien se está muriendo. No tengo prisa. ¿Estás segura de que lo que dices funcionará? No lo sabremos si lo probamos. Está bien. Confiaré en ti una vez más. Si osas engañarme de nuevo, los despellejaré vivos a usted y a su hija. Y les chuparé la médula hasta dejarlos secos. Papá, hazlo ahora. ¡Hazlo! An Li, deja de luchar inútilmente. Tú y tu hija vinieron aquí a estafar a la gente. Están perdidos. Dang Xin, a mí no me importa, pero Meng Meng es tu propia hija. Puedes quedarte de brazos cruzados y verla morir. Se lo han buscado, no es culpa mía. Ahora luchamos por nuestro orgullo. No hay vuelta atrás.
¿Qué está pasando? ¿Por qué se apagó? ¿No dijeron que el fuego fénix del Nirvana podría salvarla? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Ven? Les dije que eran unos estafadores. Anli, mírate. Deberías haberte quedado en tu choza, viviendo en paz tus días. Pero no, tuviste que venir a estafar a la gente aquí. Te lo mereces. Maten. Mátenlos. No. Encerren primero sus almas. Desollen los vivos. Haré que deseen estar muertos. Ya lo sé. Para que el fuego fénix del Nirvana funcione del todo, mi padre y la santa doncella tienen que hacerlo boca a boca. Tiene que transferirle su chi verdadero del emperador. ¿Creen que voy a creer eso ahora? ¿No quieren salvarla? De ninguna manera. ¿De verdad quieren que la bese? Meng Meng, ¿qué tonterías estás diciendo? Confía en mí. Papá, no estoy bromeando. Confía en mí. Esto... Maestro, está muerta. ¿De verdad vamos a permitir que este don nadie de la etapa de refinación del chi contamine su cuerpo sagrado? Te daré una última oportunidad. Si Daner no despierta, haré que te corten en 1000 pedazos. Maestro. Haced lo que digan. Perdonen mi ofensa, santa doncella. Luo Cheng. Maten. Santa doncella. Daner. Estás despierta. Papá, ahora mismo, lo que han dicho todos, lo he oído todo. Fue, en efecto, el hueso de Fénix del Nirvana de Han Li el que me salvó. Señor Han, gracias. Lo han oído todos, ¿verdad? Fue mi padre quien salvó a la santa doncella. ¿Quieres decir que esa vieja gallina que maté era en realidad el ave bermellón de los 9 cielos? Papá, ¿ahora te crees lo increíble que eres? Pero solo estoy en la etapa de refinamiento del chi. Y pues... ¿Cómo podría...? Papá está empezando a dudar de sí mismo otra vez. Hay que aprovechar el momento. Ayudemos a papá a recuperar su confianza ahora mismo. Ustedes, desgraciados. Vuestra píldora de los 9 ciclos de revitalización casi mata ya a la santa doncella. Mi padre tuvo que usar el hueso de Fénix del Nirvana para salvarla, pero ustedes hicieron todo lo posible para impedírselo. ¿Qué pretendían realmente? Wang Liantian. ¿Te importaría explicarlo? Más te vale pensarlo bien antes de hablar. Señor Wang, ¿no dijiste que la píldora de los 9 ciclos de revitalización funcionaría sin duda? ¿Qué está pasando aquí? ¡Miserable! ¡Cierra esa boca sucia! Meng Meng, soy yo, tu mamá. Rápido, dile al líder del secta que no tengo nada que ver con esto. Mamá, pero tú misma acabas de decir que ya hemos cortado lazos. Han Li, por el bien de nuestro pasado matrimonio, por favor, sálvame. Papá, no se puede permitir que vuelva una mujer así. Zhang Xin, deberías abandonar esa idea. No te salvaré. Ahora lo entiendo. Lo que salvó a la santa doncella no fue en absoluto su hueso de gallina. Fue mi píldora de los 9 ciclos de revitalización. Wang Lintian, ¿qué quieres decir con eso? Danner lo confirmó personalmente. Fue el hueso de Fénix del Nirvana de Han Li el que la salvó. Patriarca del secta, este ave fénix de los 9 cielos no es más que un hueso de pollo. ¿De verdad te lo crees? Hace un momento, el Fénix gritó. El fuego ardía. Todos lo vieron con sus propios ojos. ¿Cómo podría ser falso?
Por lo que yo sé, entre la gente común hay un truco. Solo hace falta un poco de energía espiritual para falsificar fenómenos celestiales. Es lo bastante convincente para engañar a cualquiera. En mi opinión, el supuesto grito del Fénix y el fuego del Fénix del Nirvana fueron falsificados por Han Li. ¡Eso es una mentira descarada! Pero Danner solo revivió después de que el fuego del Fénix del Nirvana entrara en su cuerpo. ¿Cómo explicas eso? Mi píldora de la revitalización de las 9 revoluciones primero reparó su cuerpo, luego repuso su alma. El hueso de pollo de Han Li simplemente coincidió con el momento en que mi píldora de las 9 revoluciones hizo pleno efecto. Así que eso es lo que pasó. Lo sabía. Un perdedor en la etapa de refinamiento del chi, ¿cómo podría tener el hueso de una bestia divina ancestral? Entonces, la píldora de Wang fue la que funcionó. Simplemente tuviste suerte con el momento. Pensar que antes te supliqué piedad me da asco. Así que esa es la verdad. Ya dije que solo soy un tipo sin valor. ¿Cómo podría tener un tesoro así? Dejen de difundir mentiras. La santa doncella ya dijo que fue el hueso de Fénix del Nirvana de mi padre el que la salvó. Y ustedes siguen poniendo excusas. La santa doncella estuvo en coma durante años. Acaba de recuperarse de una enfermedad grave. Su mente aún está un poco confusa. Acaba de despertar. Ni siquiera sabe quién la salvó. Patriarca del secta. Alguien como Han Li, que se basa en la pura suerte y va por ahí estafando a la gente, es un fraude. Te está insultando a ti, insultando a Sandeto, insultando a la santa doncella e insultando a la tierra sagrada Taichu. Me ofrezco a matar a este fraude por la tierra sagrada Taichu. Dado que, por ahora, no está claro. ¿Quién es mi verdadero salvador? ¿Por qué no se quedan ustedes dos? Esperad hasta que lo averigüemos más tarde, y entonces tomemos una decisión. Muy bien, haremos lo que diga Danner. Entonces, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa? ¿De que la santa doncella se case con mi padre? Meng Meng, ¿qué tonterías estás diciendo? Ella es la santa doncella del sagrado recinto Taichu. ¿Cómo podría yo ser digno de ella? Papá, incluso yo pienso que el que la santa doncella se case contigo es un poco exagerado. Han Li, tú no eres más que un perdedor en la etapa de refinamiento del chi, y además arrastras una carga contigo. ¿Y todavía quieres casarte con la santa doncella? Eso es simplemente... Es como si un sapo deseara la carne de un cisne. Si alguien se va a casar con ella, debería ser yo. ¿Tú te casas con quién? Estaba bromeando. ¿Cómo podría alguien como yo merecerse casarse con la santa doncella? Si alguien debería casarse con ella, deberían ser tú y la santa doncella. Tú y la santa doncella son una pareja hecha en el cielo. Más te vale que digas la verdad. Sí. Espero que ustedes, perdedores, conozcan su lugar. No se hagan ilusiones de grandeza. De lo contrario... Señor Han. ¿Estás bien? Estoy bien. Luo Chen. Con quien me caso es mi propia elección. Parece que hay una oportunidad. Aunque mi promesa de casar a la santa doncella contigo no puede cumplirse, tampoco los trataré mal. Hasta que determinemos por completo quién salvó exactamente a Danner, son todos bienvenidos a quedarse y cultivar en el sagrado recinto Taichu. Gracias, líder del secta, por su hospitalidad. Sin embargo, no celebren demasiado pronto. Dentro de un mes, el sagrado recinto Taichu organizará el gran torneo del secta. Solo uno de ustedes y Han Li podrá quedarse. Han Li, esta vez has tenido suerte, pero en el gran torneo del secta veremos quién podrá protegerte entonces. Como era de esperar de la secta principal de la región sur, hasta los alojamientos para los discípulos son tan hermosos. Ay. Meng Meng, hoy fuiste demasiado imprudente. No vuelvas a causar problemas así, ¿vale? En el mundo del cultivo, los fuertes son tan numerosos como las nubes. Tu padre solo está en la etapa de refinamiento del chi. Apenas puedo protegerme a mí mismo. A partir de ahora debemos actuar con cautela para garantizar tu seguridad. Maldito sea ese Wang Lingtian. Si no hubiera enturbiado las aguas, padre se habría dado cuenta hoy de que posee poder de nivel emperador. Lo entiendo. ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer con la competición de la secta dentro de un mes? Exacto. En la competición de la secta dentro de un mes, padre se hará un nombre.
Eso seguro que ayudará a padre a recuperar la confianza. No te preocupes, papá. Definitivamente vas a ganar la competición de la secta. Tú... Colega daoísta Han, soy Luo Danner. La Santa Doncella. ¿Qué desea la Santa Doncella de mí? Da igual, ve a abrir la puerta. Santa Doncella. La señorita guapa está aquí. Por favor, pasa. Espero no estar molestando. Por salvar mi vida, colega daoísta Han, Danner siempre lo recordará. He venido específicamente a agradecerte. No merezco tales elogios. Es muy amable, Santa Doncella. Todo fue por Meng Meng, que es demasiado traviesa. Fue solo una coincidencia. ¿Cómo podría alguien como yo salvar a la secta de la Santa Doncella? No fue coincidencia. Mi padre es claramente increíble. Señorita guapa, ¿no crees también que mi padre es increíble? Es demasiado modesto, colega daoísta Han. En cualquier caso, la deuda es real. He oído que su cultivo aún es superficial. En la competición de la secta, dentro de unos días, podrían surgir problemas. Dentro de esta caja de madera, hay técnicas de cultivo y artes marciales que he seleccionado. Se las doy a usted, Dao Yu. Espero que pueda, durante la competición, lograr excelentes resultados. Oh, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso. Vos, honorable Santa, y yo, un mero cultivador de condensación de ki. Que vos misma me entreguéis un manual de cultivo, no soy digno. Además, soy bastante torpe. Me temo que me costaría mucho dominar la técnica que me habéis otorgado. ¡Ay, papá! Papá, te lo dio esa señorita guapa. Solo acéptalo. Además, no eres un simple cultivador de condensación de ki. Eres un emperador inmortal. Un emperador inmortal. ¿Lo pillas? Aprender estas cosas sería pan comido para ti. Emperador inmortal. Ay, Meng Meng, deja de decir tonterías. ¿Cómo iba yo a ser un emperador inmortal? Vale. ¿Qué hija no idolatra a su propio padre? Cuando yo tenía la edad de Meng Meng, siempre iba detrás de mi propio padre. Uf, me duele la tripa. Papá, tengo que ir al retrete. ¿Qué pasa? Voy contigo. Ah, no. La señorita guapa por fin ha venido a verte. Deberíais charlar más. Señorita guapa, aunque mi padre a veces puede ser un poco despistado, es muy bueno cuidando de la gente. Sería un gran marido, ¿sabes? Meng Meng. Me voy al retrete. Vosotros, charlad con calma. Eso... Meng Meng es muy vivaz y adorable. Meng Meng ha sido adorable desde pequeña. Ay, este tonto de mi padre. Colega Han, no dudes en echar un vistazo a estas técnicas de cultivo y artes marciales. A ver si alguna te viene bien. Si tienes alguna duda, pregúntame cuando quieras. Ah, vale. Gracias, Santa Doncella. Lo siento, Santa Doncella. Es todo por mi torpeza. Colega Han, no hace falta que seas tan formal. Llámame Danner. ¿Quién lo hubiera pensado? Mi tonto viejo papá acabaría teniendo éxito. Parece que me toca a mí dar un paso adelante. ¡Ya estoy en casa! Hola, papá. Hola, guapa. ¿Por qué tenéis la cara tan roja? ¿Hace mucho calor aquí? No, en realidad no. Ya que Meng Meng ha vuelto, no os molestaré más. El torneo de sectas. Ten cuidado. Ajá. Gracias, señorita Danner. Bueno, debería irme. Vamos. Guapa, ven a visitarnos a menudo. Mi padre de verdad quiere...
Meng Meng, no digas tonterías. Anli, el torneo de sectas. Tienes que ganar. Hola, papá. Creo que la santa se ha fijado en ti. Oye, no digas tonterías. Ella es la santa. Tu viejo solo está en la etapa de refinamiento del chi. Es simplemente imposible. ¿Es que ni siquiera has mirado el manual de cultivo que te dio? Esta es la técnica de grado tierra. Palma del dios dragón. Técnica de grado tierra. Las técnicas de cultivo se clasifican en 4 niveles: cielo, tierra, místico y amarillo. La santa te dio una técnica de grado tierra. Tiene grandes esperanzas puestas en ti, papá. Mi aptitud es terrible. Aunque me dieras una técnica de grado tierra, sería un completo desperdicio. ¡Qué rabia me das, viejo! ¿Por qué siempre piensas tan mal de ti mismo? No te desanimes, papá. No puedes defraudar a la hermana santa ni las expectativas que tiene en ti. Tienes razón. No puedo defraudar las expectativas de la santa. Palma del dios dragón. ¿Ves? Te lo dije. ¿Cómo iba a poder dominarla? Un solo movimiento desencadenó un fenómeno celestial. Lo sabía. Papá es un emperador inmortal. Palma del dios dragón. ¿Será posible que Hanli no esté en la etapa de refinamiento del chi? Joven maestro Wang, mira, tu cultivo ha desencadenado un fenómeno celestial. Ja, ja, ja. Al entrar en la tierra sagrada primordial, me siento como pez en el agua. Tu futuro no tiene límites. Siempre supe que el joven maestro Wang era un genio. Menos mal que me divorcié de ese talentoso Han Li. Bonko Pigi Papá. ¿Acaso ese talentoso Han Li merece que se le compare conmigo? No, un talento de refinamiento del chi como él ni siquiera merece limpiarte los zapatos. Han Li. Ahora que he dominado esta técnica divina y poseo fenómenos celestiales, en la competición del secta, me aseguraré de que mueras sin ni siquiera una tumba. Padre, la competición está a punto de comenzar. ¿Por qué aún no vemos al taoísta Han? Hace falta siquiera preguntar, un tipo como Han Li debe saber que no es rival para nadie. Huyó para evitar la pelea. Imposible. Han Li no es esa clase de persona. Él vendrá. ¿Lo conoces? Santa, solo lo conoces desde hace unos días. Shang Tsung conoce a Han Li desde hace años. ¿Acaso entiendes su carácter mejor que Shang Tsung? Santa, no te ofendas por mis palabras directas. Es solo que este Han Li es demasiado cobarde. Han Li no es más que un cobarde. Siempre que surge un problema, solo sabe esconderse detrás de una mujer. A veces realmente me pregunto, Han Li, ¿es siquiera un hombre? Si no, ¿por qué siempre no se atreve a enfrentarse a nadie? ¿Solo puede agachar la cabeza y disculparse? ¿Qué sabes tú? Eso es porque Han Li quería protegerte a ti y a tu madre. Así que evitaba causar problemas. Como su esposa, no solo no lo entiendes, sino que incluso lo criticas a sus espaldas. No mereces ser una esposa. Ancianos, se está haciendo tarde. Han Li no va a aparecer. Anunciemos ya los resultados. Padre, la competición aún no ha terminado. Creo que Han Li vendrá sin duda. Pero un cultivador de bajo nivel. La santa parece muy preocupada por él. ¿Qué has dicho? Nada. Creo que Han Li vendrá sin duda, sin duda. Hermosa hermana, ya hemos llegado.
Lo conseguiste. Sabía que vendrías. Por supuesto, mi padre nunca decepcionaría a alguien tan encantador como tú. Está aquí. Vaya, vaya. No pensé que un hombre que ha sido un cobarde toda su vida finalmente encontraría su valor hoy. De verdad te atreviste a aparecer, pero esta será la peor decisión que hayas tomado. Porque hoy... En las tierras sagradas de Taichu, el gran torneo del secta, se levantan todas las restricciones. Si alguien muere durante el combate, es simplemente por su propia debilidad. Es incompetencia de la otra parte. An Li, no deberías haber venido. Deberías haberte quedado en esa choza destartalada tuya. No eres rival para el joven maestro Wang, o solo terminará en tu muerte. Pero no te preocupes, después de que mueras, venderé a Meng Meng a un burdel. Esa será su salida. No es una mala idea. Ahora este tesoro pertenece a un lugar de mayor clase. Adelante, reíos. Reíd mientras aún podáis. Pronto seréis vosotros los que lloréis. Llorando. Creo que tú serás la que llore por tu padre después. Padre, todos están reunidos. El combate puede comenzar. Vosotros dos, subid al escenario. Justo lo que cabría esperar de un tesoro de solo nivel de condensación de ki. Ni siquiera puede subir al escenario como es debido. Realmente no sé qué quiso decir el líder del secta al celebrar este gran torneo. Cualquiera puede ver que Han Li está condenado al fracaso. Ya veréis. Mi padre ganará sin duda. ¡Comienza el combate! An Li, la santa parece preocuparse mucho por ti. He oído que en secreto te envió un arte de cultivo. ¿Cómo lo sabes? No solo lo sé, incluso sé que el arte es la palmada del dios dragón. ¿Cómo conoces esos detalles? El día que la santa te buscó, el santo hijo Luo Chen se enteró. Luo Chen revisó los archivos de la biblioteca y descubrió que faltaba el arte de grado tierra, la palmada del dios dragón. La santa se preocupa tanto por ti que Luo Chen está bastante molesto. Así que me envió para matarte en esta competición. Pero aunque Luo Chen no me lo hubiera pedido, igual te mataría. Porque competir con alguien como tú, un genio del mundo del cultivo, es simplemente un insulto para mí. Cielos, es realmente el arte de grado tierra, el arte del dragón negro. En solo un mes, el joven maestro Wang lo dominó. Hace unos días, dentro del secta, estalló un fenómeno celestial, un dragón dorado que se elevaba al cielo, vagando por los cielos. ¿Podría haber sido el joven maestro Wang? Exacto. Fue el joven maestro Wang quien desencadenó el fenómeno. ¿No fue Han Li quien lo desencadenó? ¡Tonterías! Fue claramente mi padre practicando la palmada del dios dragón lo que convocó el fenómeno celestial. Meng Meng, ¿qué estás diciendo ahora? ¿Cómo puedes seguir creyendo las mentiras de tu padre? Si no me crees, solo espera, a ver si es mi padre. Esta palmada mía puede hacer añicos montañas y rocas. Si te alcanza, te romperá los huesos. Te daré una oportunidad ahora. Ponte de rodillas y suplícame. De lo contrario, con una palmada, vas a quedar hecho papilla. Meng Meng y Danner me están mirando. No puedo defraudarlas. Aunque muera. Necesito mantenerme firme como un hombre, no defraudarlos. Palmada del dios dragón. Como era de esperar, los milagros no ocurren. Un tesoro es un tesoro. Ahora, me toca a mí. Joven maestro Wang. Sí, papá ganó. Ahora ya sabéis,
lo increíble que es mi padre. Esta es la palma del dios dragón que desplegué. Joven maestro Wang, joven maestro Wang. ¿Qué está pasando? ¿No se dijo que Han Li solo tiene cultivo de refinación del ki? Esto no se parece en nada a la refinación del ki. Parece que mi suposición era correcta. El fenómeno celestial de aquel día fue efectivamente causado por el colega Han. El que me salvó debe de haber sido él. Papá, ahora, nuestra tierra sagrada de Taichu, básicamente ha conseguido un genio poco común. Viejo líder del secta, ahora puedes anunciar los resultados de la competición. Bien, anunciaré los resultados ahora. La gran ola arrastra la arena. El oro verdadero emerge. Declaro que Han Li tiene un talento excepcional, una fuerza excepcional, admitido especialmente como discípulo interno, candidato a Santo Hijo. Líder del secta. La tierra sagrada de Taichu. Siempre ha habido un solo Santo Hijo. Estás haciendo a Han Li candidato a Santo Hijo. ¿Qué quieres decir con eso? Durante tantos años, es hora de cambiar las reglas. Sobre todo porque Han Li es tan excepcional. Si no le damos una oportunidad, ¿no desanimaría eso a los demás discípulos? Este asunto está decidido. Papá, ahora puedes legítimamente casarte con la hermana guapa. No, si esto continúa, mi posición como Santo Hijo podría estar en peligro. Ah, así es la cosa. Wang Lingtian no fue asesinado por Han Li. El fenómeno del dragón dorado tampoco fue causado por Han Li. Todos vosotros habéis sido engañados por él. Delante de todos. Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Cómo te atreves a decir que mi padre miente? Luo Cheng, ¿tú envidias a Han Li? Lo eligieron como candidato al puesto de santo. Por eso seguro que le están poniendo las cosas difíciles. Sin duda. Luo, hoy, a menos que me des una buena razón, no voy a dejarlo pasar. Bajo esta arena yace la formación del dragón cerrajero. Protege la arena de los daños causados por las secuelas de las batallas. Este es el núcleo de la formación del dragón cerrajero, la piedra de saliva de dragón. Dentro de la piedra de saliva de dragón yace un rastro de la energía del dragón verdadero. Ahora la piedra de saliva de dragón ha sido dañada y la energía del dragón se ha disipado. Creo que esta visión del dragón dorado está claramente formada por la energía del dragón que se disipó hacia el exterior. Wang Lingtian también murió debido al colapso de la formación del dragón cerrajero. La formación del dragón cerrajero lleva años descuidada. Han Li, tú simplemente fue precisamente cuando la formación del dragón cerrajero se hizo añicos. Diste una palmada justo en ese momento. Todo fue una simple coincidencia. Tengo que admitir, realmente eres un tipo con suerte. Cuando despertaste a la santa con un hueso de pollo, coincidió con que la píldora de revitalización de 9 revoluciones hiciera efecto. En la competición del secta, la formación del dragón cerrajero también se hizo añicos por casualidad. Si no me hubiera dado cuenta a tiempo, realmente habrías un don nadie en la etapa de refinamiento de ki, colado por las grietas y engañado a todos. Entonces, ¿por qué no puede ser que la palma del dios dragón de mi padre fuera tan abrumadoramente poderosa que destrozó la formación del dragón cerrajero? ¡Qué ridículo! La formación del dragón cerrajero fue establecida por el patriarca, fundador de nuestra tierra sagrada, Taichu. Nada menos que un emperador puede romperla. ¿Afirmas que tu padre la destrozó? ¿Acaso tu padre es un emperador? Mi padre sí, es un emperador. Los niños sí que dicen cada cosa. Si Han Li es un emperador, entonces yo soy el mismísimo ancestro del emperador. Lo sabía. No hay manera de que yo sea un genio. Eso es indignante. Maestro de secta, por favor reconsiderad vuestra decisión. No desaniméis a los discípulos. En ese caso, por la presente revoco la candidatura de Han Li al puesto de santo. Papá. Sin embargo, en reconocimiento a su mérito por salvar a la santa, se le permite excepcionalmente convertirse en discípulo del secta exterior. Han Li quiere robarme mi puesto y a mi chica.
Ni siquiera eres digno. De ahora en adelante, tengo muchas formas de hacerte sufrir. Todos, retiraos. La visión del dragón dorado puede agitar el poder del Fénix dentro de mí. Esa visión del dragón dorado fue definitivamente producida por Han Li. No es para nada como describió Luo Chen. La verdad es que todo es culpa de Luo Chen. Si él no se hubiera metido, papá ya sería discípulo del círculo interno. Meng Meng. Hay que conformarse con lo que uno tiene. Cuando la virtud no alcanza el rango, la desgracia está asegurada. Lo que no está destinado para nosotros, no debemos forzarlo. Vamos. Además, si yo, tu padre, me hubiera convertido en discípulo del círculo interno, con el tiempo, seguro que me descubrirían. Cuando eso pase, ¿quién sabe cómo se burlarían de mí? ¿Tu padre ya está bastante satisfecho así? Ser un discípulo del círculo externo me da tranquilidad. Se siente bien. Come y descansa temprano. Oye, hacer que papá se dé cuenta de lo fuerte que soy es un camino largo y arduo por delante. Colega Han, soy Danner. La hermana bonita está aquí. Yo abro. Hermana bonita, ¿has venido a ver a papá? Ajá. El colega Han obtuvo la victoria en la competición del secta. Danner vino específicamente a felicitarte. Este es un vino espiritual fino. Beberlo puede fortalecer tu base. ¿Cómo podría aceptar esto? Ya recibí tu favor antes de la competición, Santita. ¿Cómo me atrevo a aceptar más? ¡Ay, papá! Acéptalo ya. Vamos, quédate con él. Hermana, siéntate, por favor. Meng Meng, esto es vino. Eres demasiado joven para beber. ¡Qué tacaño! Ni siquiera me deja probar un sorbo. ¿Qué has dicho? No es nada. Esta copa de vino, primero, para agradecerte por salvarme la vida, colega Han. Y segundo, para celebrar que te has convertido en discípulo del círculo externo. Santita, me haces sentir humilde. Solo tuve suerte. Que la hermana bonita venga a visitarnos tan tarde. No será solo por este pequeño asunto, ¿verdad? Danner sí tiene una petición. Dane, tengo algo que pedirte. Señorita, adelante, dilo. Con mi padre aquí, cualquier problema tiene solución. Meng Meng. No digas tonterías. Dane es una doncella sagrada. Yo soy insignificante y mis palabras no tienen mucho peso. ¿Cómo podría ayudar? No. Este asunto solo tú puedes ayudarme. Ya que lo dices así, siempre que pueda ayudar, no dudaré en hacerlo. Tras el nirvana, el poder del Fénix dentro de mí no ha dejado de inquietarse. Cada vez que circulo mi energía en mi cuerpo, siempre siento un dolor ardiente. Para cuando reacciono, ya se ha extendido formando estos patrones de llamas. Estos patrones son la reacción del resentimiento del Fénix. Solo pueden canalizarse con el poder del Gran Emperador. Si no se resuelve a tiempo, en el futuro, yo me temo que no podré seguir cultivando. Dane, yo... Señorita, has acudido al lugar correcto. Para esto, aparte de mi padre, nadie puede salvarte. ¿De verdad? Meng Meng, deja de decir tonterías. Papá, no digo tonterías. De verdad puedes salvar a la señorita. Los patrones de fuego en el cuerpo de Dane. Ni siquiera los he visto. ¿Cómo podría salvarla? ¿Quién dice que no los he visto? Antes de venir a la tierra sagrada Taichu, cuando me diste sopa de pollo, los vi claramente.
Señorita, has sido afectada por la reacción del resentimiento del Fénix. Necesitas usar el poder del Gran Emperador para canalizarlo. Por suerte, mi padre es el Gran Emperador. Él puede ayudarte a canalizar el poder del resentimiento. Pero el resentimiento en ti es profundo. Para deshacerse de él por completo, mi padre tiene que usar su palma para darte una bofetada. Meng Meng. Eso es un absurdo. Dejando aparte que yo no soy el gran emperador, incluso darle una bofetada así a una doncella sagrada, ¿cómo podría Dane aceptarlo? Estoy dispuesta. Sí. Tú, ¿por qué me miras así? Danner, tú eres la santa doncella del sagrado recinto. ¿Algo como abofetearte? Sería una deshonra para la dignidad del sagrado recinto. Si los de fuera se enterasen, no solo dañaría tu reputación, sino que yo recibiría un severo castigo. ¿De qué tienes miedo? Lo que ha pasado esta noche. Solo lo sabemos tú, yo y Meng Meng. ¿Temes que yo lo vaya a contar? Danner, eso del resentimiento del Fénix, el poder del gran emperador, son solo tonterías de Meng Meng. Habladurías, las bobadas de una niña. Incluso si lo que dice Meng Meng fuera cierto, yo apenas estoy en la etapa de refinamiento del chi. Definitivamente no soy un gran emperador. Yo le creo a Meng Meng. Tú eres el gran emperador. Durante la competición de sectas, cuando usaste la palma del dios dragón, pude sentir el poder del Fénix dentro de mí, resonando contigo desde lejos. ¿Eso es suficiente para probar que tú eres el gran emperador? Incluso si no lo fueras, aún podrías eliminar el resentimiento del Fénix que hay en mí. Parece que el sagrado recinto Taichu no está del todo lleno de tontos. Pero... Hermano Han, tú eres el único que puede salvarme. Quiero intentarlo. Incluso si fracasa, lo aceptaré. Suspiro. Perdóname. Mirad, las marcas de fuego se están desvaneciendo. Está funcionando. Colega Han, ¿de verdad puedes purgar el resentimiento del Fénix que llevo dentro? Uf. Bien, con que funcione. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba diciendo? Mientras mi papá esté aquí, ningún problema. Colega Han, rápido, dame más bofetadas. ¡Ay! Me duele muchísimo la tripa. Papá, tengo que volver al retrete. No hace falta que vengas. Concéntrate en ayudar a la chica guapa a purgar el resentimiento del Fénix. Que papá consiga novia depende de mí. Papá está ocupado. Nadie puede molestarle. De ninguna manera. Tengo que hacer guardia por papá. Su Santidad, Han Li mató al joven maestro Wang. Ahora no tengo a nadie en quien apoyarme. Se lo suplico, si puede ayudarme a matar a Han Li. Haré lo que sea. Mata a Han Li. No es nada. Pero... ¿y yo qué gano? Yo estoy dispuesta a ofrecer todo lo que posee la familia Zhang. Nuestra riqueza, tierras, propiedades, todos nuestros negocios. Y yo también. Lo único que quiero es que Han Li, este tesoro, muera. Trato hecho. La santa doncella parece muy interesada en Han Li. Me ha estado molestando. Incluso si no hubieras venido a mí, yo mismo habría ido a matar a Han Li. Santo hijo, es terrible. La santa doncella tomó vino espiritual y fue a visitar a Han Li a altas horas de la noche. ¿Qué? ¿Qué está haciendo con él? La vi ir a ver a Han Li. Vine a informar de inmediato. En cuanto a los detalles, no lo sé. Cariño, ¿por qué no pudiste esperar un poco más? Santo hijo, tenía miedo de que si esperaba, sería demasiado tarde. Santo hijo. Un hombre y una mujer solos en una habitación.
con vino para acompañarlos. Después de unos tragos, quién sabe qué podría pasar. Han Li, bastardo. ¿Cómo te atreves a ponerle un dedo encima a mi mujer? Vamos. Ven conmigo a ver a Han Li. ¿Qué quieres con Han Li? Matarlo. Han Li, ¿te atreves a tocar a la mujer del Santo Hijo? Esta vez, definitivamente vas a morir. Vale, vamos. ¿Por qué has cerrado la puerta? Probablemente no quería molestarnos. Sigamos. Danner. ¿Usar la mano para abofetearme? Es de lo más cutre. ¿Hay otra manera? Lo que dice Han Li tiene sentido. La piel de la superficie está bien, pero ¿y las zonas más íntimas? En fin, solo necesitamos que Han Li libere su poder de gran emperador. Ya está. Usa este. ¿Estás seguro? Entonces, ¿prefieres que te abofeteen con la mano o que te zurren con un plumero? Entonces me quedo con esto. ¿Lista? Allá voy. Ajá. Adelante. ¿Quién anda ahí? Prohibido el paso. ¿Dónde está la Santa Doncella? ¿Dónde se encuentra? Está bien informado, Santo Hijo. La Santa Doncella está en la habitación de mi padre, pero están ocupados con algo muy importante. No se permiten visitas. Muy importante. ¿Qué es tan importante que ni yo, el Santo Hijo, puedo ver? No es asunto suyo. Largo. No interrumpas el buen rato que pasan mi padre y la Santa Doncella. Estoy de muy mal humor. No tengo tiempo para tonterías. ¡Lárgate! Prohibido el paso. Mi padre está ayudando a la Santa Doncella a expulsar el veneno. Si entras, interrumpirás el proceso. Colega Han, un poco más fuerte. Puedo soportarlo. ¿Así que esto es la expulsión de veneno que mencionabas? Padre, nunca supe que tenías gustos tan exóticos en privado. Papá, suele ser tan callado. ¿Quién iba a pensar, en privado, es tan feroz? Meng Meng, ¿de qué estás hablando? Estábamos haciendo algo apropiado. Mientes, la gente te vio afuera. Es obvio que estabas tramando algo malo. Mi papá y la señorita guapa se tienen afecto mutuo. ¿Cómo es eso algo malo? ¡Tonterías! Luodaner es la doncella sagrada. Su estatus es exaltado. Han Li no es más que un talento de la etapa de refinamiento del ki. ¿Por qué iba Danner a fijarse en él? En mi opinión, Han Li simplemente se aprovechó de la borrachera de la doncella sagrada. Aprovechó su debilidad con la intención de tomarse libertades con ella. No es cierto, no lo hice. Danner es la doncella sagrada de la Tierra Sagrada. No me atrevería, aunque me dieras valor extra. Intentas encubrirlo. Originalmente pensé que eras un tipo agradable e inofensivo, pero nunca imaginé que fueras un bruto tan lascivo. ¡Tú! Solo te dejé hace unos días, ¿y ya has mostrado tu verdadero yo? ¿Incluso te atreves a meterte con la doncella sagrada de la Tierra Sagrada primordial? Simplemente estás pidiendo la muerte. Afortunadamente, el Santo Hijo llegó a tiempo. Él detuvo esta tragedia a tiempo. De lo contrario, quién sabe qué cosas terribles podrían haber pasado. Han Li, como el Santo Hijo de esta tierra, tengo el deber de proteger su prestigio. Tú profanaste a la doncella sagrada primero. Te ejecutaré ahora para limpiar el nombre de la Tierra Sagrada. Danner, apártate. Déjame derribar a este canalla lascivo. Meng Meng tiene razón. Han Li y yo sí compartimos sentimientos mutuos. Tú. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Santa, ¿cómo pudiste enamorarte de un tesoro como Han Li? ¿Tesoro? Míopes. ¿Dices que Han Li es un tesoro? Entonces, todos los demás en el mundo deben ser menos que basura. Danner, ¿me estás elogiando o insultando? Por supuesto que te elogio. Han Li, ¿qué clase de poción de amor le diste a Danner? ¿Por qué se enamoraría en secreto de ti?
He estado persiguiendo a Danner durante 20 años completos. ¿Cómo pudiste superarme cuando acabas de aparecer? ¿Qué tienes mejor que yo? Luo Cheng, simplemente ríndete. Anli es mejor que tú en todo. Me has robado a mi mujer. Te mataré. ¿Quieres matarlo? Primero tendrás que matarme a mí. Anli, nunca aceptaré que te cases con Danner. Mi padre y la hermana guapa están enamorados. Una pareja hecha en el cielo. Sapo feo, ¿por qué no deberían aceptarlo? Mientras yo viva, probaré todas las formas posibles de impedir que estéis juntos. Si yo no puedo tenerla, tú tampoco. Danner, ¿por qué no les dijiste la verdad antes? Ahora ha habido un gran malentendido. ¿Y si digo que esto no es un malentendido? ¿Van a besarse? ¿Van a besarse? Danner, ¿qué te pasa? ¿Danner? Estoy bien. Mi viejo problema ha vuelto. El viejo problema. ¿Es esa extraña enfermedad que te mantuvo en coma 9 años? ¿No estaba ya curada esa extraña enfermedad? ¿Cómo puede volver? Danner no lo sabe. ¡Qué extraño! Siento como si hubiera olido esto antes en algún sitio. Ya sé lo que es. Esta es la energía yin del jade de los peces gemelos del nirvana. ¿El jade de los peces gemelos del nirvana? ¿Qué es eso? La leyenda dice que el jade de los peces gemelos del nirvana es un par de colgantes de jade entrelazados con forma de pez. Este colgante de jade originalmente eran 2 carpas que el supremo taoísta guardaba en el estanque de la iluminación. Como cada día podían sentir la esencia del Tao bajo el supremo taoísta, con el tiempo ganaron sabiduría y trascendieron lo mundano. El pez Yang permaneció leal al supremo taoísta, pero el pez Yin concibió un pensamiento malvado para reemplazar al taoísta. Las 2 carpas se enredaron, saltaron del estanque y cayeron al reino mortal. Sumieron al pueblo común en el caos. Trajeron miseria a todos. El asunto, finalmente, llegó a oídos del supremo taoísta. El supremo taoísta se enfureció, envió un castigo celestial, transformando las 2 carpas en un colgante de jade, entrelazadas por toda la eternidad. Solo cuando el pez Yang acumula suficiente energía, Yang, y el pez Yin acumula suficiente energía Yin, se puede romper el sello y regresar a los cielos. El pez Yang absorbía la esencia del sol a diario y ascendió pronto, pero el pez Yin se quedó en el mundo mortal. Hermana bonita, el pez Yin le está drenando la energía Yin. Si no cortamos completamente su conexión con el pez Yin, hermana bonita será drenada por completo y morirá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo demonios cortamos el vínculo del pez Yin? El pez Yin no se adheriría a hermana bonita sin motivo. Debe haberlo tocado. Hermana bonita, piensa bien. ¿Llegaste a entrar en contacto con algún colgante de jade extraño? Hace 9 años, mi padre me envió a la cámara del tesoro de la montaña trasera a buscar un artefacto protector. Recuerdo, había una mitad de un colgante de jade tai chi. Por curiosidad lo toqué. El pez Yin que mencionaste debe ser eso. Hace 9 años. Una mitad de colgante de jade tai chi. La forma y la línea temporal coinciden. Definitivamente es eso. Padre, vamos rápido. Tenemos que a salvar a la hermana. Espera a que regrese. Meng, dijiste que veníamos a rescatar a ayudar a alguien, pues, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo. Ah, papá, eres el más fuerte de este mundo. Cuando llegues allí, aparecerá un camino. ¿Quién va? ¿Cómo osáis adentraros en el tesoro? Este es mi padre, Han Li, el futuro esposo de la santa, el futuro líder del secta, así que apartaos. Mirad quién es. Así que es un tesoro de refinamiento de ki, y su hija loca. Como dicen los rumores, pura fanfarronería. Miente sin pestañear. Quitaos de en medio.
Si retrasáis el rescate de la santa, ninguno de vosotros soportará las consecuencias. El tesoro es terreno prohibido. Sin el permiso del líder del secta, nadie... Vosotros dos, payasos, ¿hasta osáis usar el rescate de la santa como excusa para vuestras mentiras? ¿No sabéis quiénes somos nosotros, hermanos? Compañeros practicantes, ayudadnos. La antigua enfermedad de la santa ha reaparecido. Hemos rastreado el origen de la enfermedad y está dentro del tesoro. Si no la cortamos de raíz, la santa morirá. ¡Cierra la boca! ¿Cómo osáis hablar de la muerte de la santa cuando ella es tan noble? ¿Para qué perder más palabras con ese payaso? Capturadlos y entregadlos al líder del secta. ¿Tú estás bien? Papá, no te preocupes. Solo está inconsciente. Eso te pasa por menospreciar a la gente. Ann Lee, vosotros dos forzasteis el paso del control. Os adentrasteis en el tesoro, agredisteis a los guardias. Eso es un delito capital. Os ejecutaremos aquí mismo. Otro que busca la muerte. ¡Alto! ¡Alto! Dané, ¿no te dije que descansaras? ¿Qué haces aquí? El pabellón del tesoro está prohibido, y sin que yo te acompañe, te meterás en problemas. Santa, ¿qué ocurre? Mi vieja enfermedad ha recaído. El origen de la enfermedad está dentro del pabellón del tesoro. Ann Lee y su hija me están ayudando a cortarlo para salvarme la vida. Nos estáis obstruyendo. ¿Cuáles son vuestras intenciones? Te lo dije. No lo sabía, pensé que intentaban engañarnos y robar del pabellón del tesoro. Perdóneme, Santa. Ann Lee y su hija. Son invitados de honor de nuestra tierra sagrada primordial, y mis salvadores. Y pensar que los llamé estafadores. Hermano Han Lee, estaba ciego. Perdonadme la vida. No acuses a gente inocente en el futuro. Esta vez, olvídalo. Gracias, colega. Ahora os dejaré pasar. Entremos. Un tesoro. Un tesoro de la etapa de refinamiento del chi. Aprovechando el respaldo de la santa, te atreves a hacerme arrodillar. ¡Ah, ya lo tengo! Informaré de esto al santo hijo de inmediato. Ann Lee, ¿qué importa que tengas el respaldo de la santa? Entrar sin permiso en el pabellón del tesoro es un delito, del que ni la santa puede protegerte. Realmente digna de ser la secta principal de la región sur. Los tesoros del pabellón del tesoro. Rivalizan incluso con el tesoro nacional de mi propio reino. Meng Meng. ¿Qué has dicho? Yo he dicho que hay muchos tesoros aquí. Meng Meng, si hay algo que te guste, elige uno y llévatelo. No puedo aceptar eso. Hemos venido a salvarte. No a buscar tesoros. ¿Sabes dónde está ese colgante del pez Yin? Adelante, hacia el interior. Ese es, ese mismo. ¿Cómo cortamos su conexión con Danner? No lo sé. Pero no necesitamos saberlo. Simplemente hazla añicos. Entonces, veremos cómo puedes seguir absorbiendo energía Yin. Cierto, yo iré. No. Danner, ¿por qué? Puedo sentir alrededor del pez Yin una energía Yin abrumadora girando. Si lo tocas, quedaréis congelados al instante. Pero Danner, si no destruimos el colgante, morirás. Ya has hecho suficiente por mí. Si tú murieras por mí, preferiría morir yo misma. Linda hermana, no te preocupes. Mi padre es el gran emperador. Un poco de energía Yin no puede acercársele. Padre, ve rápido. No, Meng Meng. Esto es una cuestión de vida o muerte. No hay lugar para tus juegos. He dicho que no vas a ir y punto final.
Mi vida no vale nada. Si muero, que así sea. Tú eres la santa doncella. Tu futuro es brillante. No debes morir. Después de que yo me haya ido... Por favor, cuida de Meng Meng por mí. ¿Cómo te atreves, Hanli? ¿Te atreves a entrar ilegalmente en el pabellón del tesoro? ¿Cómo te atreves, Hanli? ¿Cómo te atreves a irrumpir en el pabellón del tesoro? Su santidad, es él, seducir a la santa, atacar a los guardias e irrumpir a la fuerza en el pabellón del tesoro. Claramente no tiene ningún respeto por nuestra tierra sagrada primordial. Pensó que nuestra tierra sagrada primordial era un pelele, que cualquiera podría venir y meterse con nosotros. Así que así es. Me preguntaba por qué Danner, desde su elevada posición y su estimado estatus como santa, pondría sus ojos en un tesoro como tú. Así que fuiste tú. Usaste algún método para hechizar a Danner. Te tomaste tantas molestias, solo para irrumpir en el pabellón del tesoro y robar el tesoro. Hanli, nunca pensé que fueras tan astuto. Cuando me casé contigo entonces, debo haber estado bajo tu hechizo también. De lo contrario, ¿cómo podría haber perdido la cabeza y casarme contigo? E incluso tener tu hijo, ahora que lo pienso. Todo cobra sentido. Hanli, eres un auténtico sinvergüenza. Devuélveme mi virginidad. Uf, ¿de qué demonios estáis hablando todos? No tengo la capacidad de hechizar a la santa. La vieja enfermedad de Danner ha recaído. Ese talismán del pepillín es la fuente de la enfermedad. Eso son tonterías. La enfermedad de Danner fue curada hace tiempo por la píldora revitalizante Yang de 9 revoluciones. Todos fueron testigos. ¿Cómo podría recaer? Creo que esto claramente es solo tu excusa. Ya lo sé, solo estás aquí para robar ese tesoro, ¿verdad, Sasso, verdad? No te lo dejaré conseguir. Este pez Jin me pertenece a mí. No, está rodeado de energía Jin. Si actúas imprudentemente, te congelarás. Hanli se tomó tantas molestias para conseguir este tesoro. Ahora es mío. Sigue mintiendo. Adelante, sigue inventando tus mentiras. Si no fueras un tesoro de refinamiento de ki, podría haberte creído. Aléjate. Mi mano, mi mano. Hanli, nunca pensé que fueras tan astuto. ¿Montaste todo este plan solo para llegar a mi mano? Eres estúpido y malvado. Mi padre te advirtió que causaría congelación. Simplemente no quisiste escuchar. Te lo buscaste tú solo, perdiste un brazo por ello, y ahora acusas a mi padre de maquinar. Eres completamente injusto. No me importa, perdí una mano, y tú vas a pagarlo con tu vida. Luo Chen, ¿no has causado suficientes problemas? Hace un momento, Hanli arriesgó su vida para destruir al pez Jin sin dudarlo. ¿Y tú qué? No solo calumniaste a Hanli, llamándolo un pequeño ladrón desagradecido, incluso te lisiaste el brazo a propósito. Solo para incriminarlo. Realmente no sé por qué mi padre te eligió para ser el santo. El santo de nuestra tierra sagrada primordial. Siempre ha actuado con integridad y ha defendido la justicia. Tú. No eres más que una desgracia para nuestra tierra sagrada primordial. Danner, yo... Basta. No quiero verte más. De hecho, ni siquiera quiero oír tu voz. Tú. Me das asco. Comparado contigo, Hanli es mucho más digno de ser el santo. Hanli. Tú mismo lo viste hace un momento. Incluso Luo Chen, con su cultivo de alma nacente, no pudo resistir un solo golpe. Si subes ahí, morirás seguro. Ya has hecho suficiente por mí. No puedo pedirte que mueras por mí. Quizás este sea solo mi destino. En los días venideros, solo deseo pasarlos contigo. De esa manera, podré morir sin arrepentimientos. Danner. Nadie me ha reconocido nunca, mucho menos. Me ha tratado con sinceridad genuina. Tú eres la primera. Como dice el dicho, un hombre de verdad morirá por quien lo comprende. Por ti. Estoy dispuesto a enfrentar la muerte. Hanli. Hanli, oh, Hanli. Eres un auténtico genio. Con solo unas palabras, ya estás listo para morir.
De esta manera, ni siquiera tengo que levantar un dedo. Morirás sin ni siquiera tener una tumba. Pensé que realmente habías escalado en la sociedad al unirte a la tierra sagrada de Taichu. Uf. Qué suerte la mía, qué suerte. Estás muerto. El peso que tenía en el corazón. Por fin me lo quito de encima. Adelante, sigue pavoneándote. ¿No estabas tan creído porque la Santa Doncella te respaldaba? Solo me arrodillé ante ti por respeto a la Santa Doncella. ¿Y tú encima tuviste el descaro de aceptarlo? No hagas pasar por malas personas a los buenos en el futuro. Esta vez lo dejo pasar. ¿Quién te crees que soy? Este es el precio por aceptar mi reverencia. Anli se sacrificó para salvarme. Es mi salvador de por vida. ¿Cómo os atrevéis todos a humillarlo así? Basta, deja de fingir. Te acercaste a él a propósito. Fingiste ser amable con él. Todo para este día, ¿verdad? Tengo que admitir que incluso a mí me engañaste. Tengo que admirar tu astucia. No creas que todo el mundo tiene la mente tan sucia como tú. Mis sentimientos por Han Li son genuinos. Luodaner, no me digas que te has enamorado de este perdedor. ¿Y qué si lo he hecho, Han Li? Es 1000 veces mejor que tú. 10.000 veces mejor. Vale. Debes estar realmente desesperada. ¿No decías que era 1000, 10.000 veces mejor que yo? Entonces déjame preguntarte. Yo toqué al pez Jin y solo perdí un brazo. Si él tocara al pez Jin, probablemente ni siquiera quedaría un cuerpo para enterrar. Mi papá no va a morir. La energía Jin se te pega, raspando el hueso y chupando la médula. Incluso con mi cultivo del reino del alma nacente, no pude aguantar ni una sola respiración. ¿Cómo puede un perdedor del refinamiento del chi como Han Li posiblemente sobrevivir? Han Li ahora mismo probablemente ya es un charco de sangre. Muerto de lo más muerto. He oído. ¿Qué andas diciendo por ahí que estoy muerto? Han Li, ¿estás bien? Supongo que sí. Imposible. Es falso. Tiene que serlo. Con mi cultivo de alma embrionaria, no pude resistir esa energía, Jin. Tú solo eres basura de refinamiento de ki. ¿Cómo puedes estar completamente ileso? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Mi padre no está en refinamiento de ki. Es un emperador celestial. Tonterías. Un emperador celestial es un ser del más alto honor. Su poder divino no debe ser insultado. Si realmente fuera un emperador celestial, ¿cómo podría soportar la vergüenza de que le robaran a su esposa sin mostrar su poder? Exacto. He vivido con él tantos años. Todos estos años ha sido tímido y vacilante, un completo cobarde. Si fuera realmente un emperador celestial, ¿cómo podría no saberlo? Eso es solo que tú estás ciega, incapaz de reconocer al verdadero Buda. Mi padre ha vuelto a un estado de simplicidad. Su reino es tan elevado que es insondable. No se molesta en discutir con hormigas como vosotros. De lo contrario, con solo un pensamiento de mi padre, la hierba sobre vuestras tumbas ya estaría a 3 metros de altura. Aunque solo somos guardias, poseemos un cultivo en la cima del núcleo dorado. Han Li repelió a un cultivador de la cima del núcleo dorado con un solo golpe casual, dejándolo colgando entre la vida y la muerte. Podría ser. ¿Joven maestro santo? ¿Y si... Solo digo... ¿Y si... Han Li realmente es un emperador celestial? ¿No significaría eso que hemos ofendido a una figura de estatura inimaginable? ¿Qué figura tan grande? Han Li no es más que basura de refinamiento de ki. Pero fue engullido por la energía Yin. Y sin embargo está perfectamente bien. ¿Cómo explicas eso? Ya lo tengo. No fue Han Li quien disipó la energía Yin. Fui yo. Han Li estaba rodeado por la energía Yin. Todos lo vieron. ¿Encima quieres robarle el mérito que Han Li ganó arriesgando su vida? ¿Qué mérito? Fui yo quien cargó imprudentemente hace un momento. La energía Yin concentró su ataque en mí. Para cuando Han Li intervino, la energía Yin ya había sido casi agotada por mí. Por eso él salió completamente ileso. Mentiroso, qué descarado. Al menos mi explicación es más razonable que vuestra afirmación de que Han Li es un emperador inmortal. Así que eso es lo que pasó. Ya decía yo, ¿cómo podría un inútil como Han Li posiblemente resistir un ataque de la energía Yin y sobrevivir? Han Li, el mérito de salvar a la Santa Doncella es mío. Dame el pez Yin, ahora. Con el mérito de salvar la vida de la Santa Doncella, puedo pedir al maestro del secto su mano en matrimonio. Luodaner, ¿qué importa si no te gusto? Aunque no pueda tener tu corazón, al menos tendré tu cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? No, no es eso. Es que este pez Jin está muy atascado. No puedo sacarlo para nada. Un inútil es un inútil. Elegido
Ya he agotado la energía Jin por ti. ¿Cómo puedes fallar en una tarea tan simple como sacar el pez Jin? Quítate, perdedor. Déjaselo a alguien más fuerte. Elegido, ¿no acabas de decir que ya habías agotado toda la energía Jin? ¿Cómo es posible? Os lo dije a todos. Mi padre es un emperador inmortal. Simplemente no me creísteis. Han Li. Así que puedes resistir la energía Jin, pero no puedes recuperar este pez Jin. No puedes destruirlo. Entonces Luodaner no tiene salvación. La mujer que yo no puedo tener, tú, Han Li, tampoco la tendrás. Luo Chen, por fin has dejado de fingir. Arrogante y obstinado. Egoísta. Eso es lo que realmente eres. Comparado contigo, Han Li es 10.000 veces mejor. ¿De qué sirve toda esta charla? Han Li no puede salvarte. Y tú tampoco sobrevivirás hoy. Una vez que estés muerta, le diré al líder del secta que Han Li fue quien te mató. Entonces él será un hombre muerto seguro. Si no puedo tener tu corazón, me conformaré con tu cadáver. Entonces, refinaré tu cadáver en una marioneta y ataré tu alma a ella, Ella. Permanecerás completamente consciente mientras obedeces cada una de mis órdenes. En ese momento, sufrirás una humillación inmensa. Y descubrirás que no puedes vivir, ni tampoco morir. ¡Qué asco! Papá, tienes que salvar a la hermosa hermana. Hermosa hermana, ¿qué te pasa? No, no es nada. ¿Por qué cuando Han Li tira del pez Jin, mi bajo vientre siente esta extraña sensación? Me niego a creer. ¡Que no puedo sacarte! Demasiado rápido, no lo soporto. ¡Vamos, papá! No. Xie-an, Sí, Su Majestad. ¿has oído algo? ¿Algún sonido extraño? Su Majestad, no he oído nada. Con tu nivel de cultivo, claro que no lo oirías. Increíble. El pez Jin que llevo años buscando, por fin ha aparecido. Su Majestad, ¿será el legendario Jade gemelo del Nirvana? Así es. Maté a mi hermana mayor, absorbí su cultivo y me apropié de sus oportunidades. Alcanzar el reino del emperador inmortal ahora está a un solo paso. Ahora, con la aparición del pez Jin, el cielo realmente está de mi lado. Felicidades, Su Majestad. A punto de asegurar el mundo y ascender al reino imperial. Ve, el pez Jin está en la tierra sagrada primordial. Ve y tráemelo. ¡Lo he sacado! ¡Qué increíble, padre! Sabía que podrías hacerlo. Dani va a salvarse. ¿Cómo es posible? Para ti es imposible, claro, pero mi padre es un emperador inmortal. Esto, para él es pan comido. Padre, ahora es el momento. Rápido, destruye el pez Jin. La bella dama se salvará. ¿Quién está ahí? Así que este es el legendario pez Jin. No parece gran cosa. Xie-an. Chica, ¿me conoces? Tú has sido emperatriz durante tanto tiempo. Es hora de que des el paso al costado. Mi palacio subterráneo está fuertemente custodiado. ¿Cómo has entrado? Tus sirvientes, claro. Me dejaron pasar en cada paso. Xie-an. Fui yo quien te ascendió hasta aquí. ¿Por qué? Su Majestad.
Tu gobierno es demasiado severo. Ninguno de nosotros puede ganar dinero. Entonces, simplemente deberías morir. Que tengas un buen viaje. ¿Tú? No, aún no puedo revelar mi identidad. Tengo que esperar hasta que padre entienda de verdad que es el emperador inmortal. ¿No es así? Espera. Si no me conoces, ¿cómo pudiste llamarme por mi nombre? ¿Lo adiviné? Chica, acabo de darme cuenta de que te pareces a alguien. ¿A quién? No importa. Debo estar equivocado. Quien quiera que seas, entrega el petín. Lo siento. Pero por decreto de Su Majestad, la Tierra Sagrada Taichu tiene orden de entregar las gemas gemelas del Nirvana. Este pez Jin queda requisado por la emperatriz. ¡De ninguna manera! Este pez Jin está conectado amorosamente a nuestra santa doncella. Si no se destruye, Danner morirá. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No. Si no entregas el pez Jin, no te vas. ¿Me estás amenazando? He sido un cobarde toda mi vida. Por fin tengo a alguien que realmente se preocupa por mí. No puedo quedarme de brazos cruzados y verla morir. ¿Estás diciendo que te vas a oponer a Su Majestad? Han Li, ya has hecho más que suficiente por mí. Déjalo ir. Pero estás tan cerca. ¿De verdad estás conforme con eso? ¿Y si no lo estoy? Estamos hablando de la emperatriz. Todo el sagrado territorio Taichu existe bajo la protección de la dinastía celestial. Deberíamos arriesgarnos a desafiar a toda la dinastía celestial por mí. Mi señor, por favor, informa a la emperatriz que nosotros, del sagrado territorio Taichu, estamos dispuestos a ofrecer nuestro mayor tesoro. Eso ya es otra cosa. Han Li, ¿y qué si conseguiste el pez Jin? Todo fue en vano. Ahora que el pez Jin está en manos de la emperatriz, nunca volverá. Luo Danner, hoy es tu último día. Esto es lo que te pasa por no elegirme. Danner, ¿de verdad vas a aceptar tu destino así? Quizás este sea simplemente mi destino. ¿Esa Yihui? ¿Qué quiere ella? ¿Por qué querría de repente el pez Jin, a menos que...? Este pez Jin fue requisado por la emperatriz. Oh, no. Está intentando romper la barrera del emperador. Si lo consigue, ella también se convertirá en una emperatriz celestial. Padre, estuvo a un solo paso. ¿De verdad estás conforme con eso? No nos queda mucho tiempo. No podemos dejar que nuestra amiga muera así. Tienes razón. No podemos simplemente rendirnos. Danner, recuperaré el pez Jin. Te salvaré. ¿Vas a desafiar a la emperatriz? ¿Desafiar a toda la dinastía celestial? Por ti, me enfrentaría a toda la dinastía celestial, si fuera necesario. Papá, lo tengo todo preparado. Sé dónde está el Palacio Imperial. Vamos directos al palacio ahora mismo, abriéndonos paso a la fuerza para apoderarnos del pez oscuro y salvar a la bella dama. Tranquila. Antes de ir, hay algo que quiero decirte. Siéntate. Tú no eres Meng Meng, ¿verdad? Papá, ¿de qué estás hablando? Soy Meng Meng. Puede que sea un inútil, pero a mi propia hija aún puedo reconocerla. Por mi incompetencia. Meng Meng perdió a su madre siendo muy pequeña, aunque nunca lo dice. Sé que le duele profundamente. Como tú, Meng Meng. Es una niña muy inteligente y alegre. Pero su sonrisa no es sincera. Y con razón. Atrapada con un padre como yo, ¿cómo no iba a sentirse inferior? Nunca esperé que fueras tan perspicaz. ¿Y dónde está Meng Meng?
¿A dónde se fue? No lo sé. Cuando desperté, me encontré en este cuerpo. Bien. Ya se ha dicho suficiente. Tengo que irme. Iré contigo. ¿Qué me pasa? ¿Ya que dices que soy el emperador celestial? Te creeré esta vez. Meng Meng. Lo siento, papá no supo protegerte. Qué cálidos son los brazos de papá. Quien quiera que seas. Vive bien por Meng Meng. Papá. No. ¿Se ha recuperado el pez Jin? Su Majestad. Ha sido adquirido. Cristalino y translúcido. Rebosante de energía Jin. Vagamente, hebras de chi espiritual siguen vertiéndose en él. Realmente digno de su estatus legendario como un tesoro supremo. Con la ayuda de este tesoro, esta emperatriz seguramente romperá los grilletes, alcanzará el reino de una emperatriz Tian y reinará suprema sobre el mundo. Su Majestad. Su siervo tiene un asunto que quizá no sea apropiado mencionar. ¿Es lo que deseas decir? ¿Más importante que el avance de esta emperatriz? Sí. Eso, sin embargo, ha despertado la curiosidad de esta emperatriz. Habla. Cuando su siervo fue a recuperar el pez Jin, me encontré con una joven. Sus rasgos guardaban un sorprendente parecido con el anterior emperador. ¿Qué has dicho? ¿El anterior emperador? Correcto. Esa joven no solo reconoció a su siervo de un vistazo, sino que cada uno de sus movimientos era exactamente como los del anterior emperador. Hizo que su siervo se preguntara... Habla. ¿Podría ser que el anterior emperador nunca murió realmente, sino que ha poseído el cuerpo de otro, renacido para una nueva vida? ¿Puedes garantizar que tus palabras son ciertas? No me atrevo. Pero, Su Majestad, es mejor matar por error que dejar escapar. Ocúpate de ello. Limpiamente. Entendido. ¡Padre! ¡Padre! Yihui obtuvo el pez Jin. Es muy probable que ya haya alcanzado el reino del emperador inmortal. Aunque padre también es un emperador inmortal, no es consciente de ello. Si dos titanes se encuentran, padre muy probablemente perderá por falta de confianza. No, tengo que pensar en cómo salvarlo. Padre, Han Li, para salvarme, arriesgó su vida e infiltró solo el Palacio Imperial. Tenemos que ir a rescatarlo. ¡De ninguna manera! Líder de secta, nuestra tierra sagrada de Taichu ya está bajo el dominio de la dinastía inmortal. ¿Cómo podríamos, por un don nadie, desafiar a nuestros superiores y provocar la ira del emperador? Exacto. Han Li se atrevió a ofender a la emperatriz. Está completamente loco. En cuanto a este asunto, déjame pensarlo con cuidado. Padre, Han Li arriesgó su vida precisamente para salvarme. Líder de secta, no actúes por impulso. Si lo que dijo Han Li es cierto o falso, aún está por determinarse. Luo Chen, ¿qué quieres decir con eso? En aquel entonces, tú fuiste herido por la energía Yin del jade gemelo del Nirvana. El brazo que quedó inutilizado es la prueba. ¿Cómo explicas eso? Es cierto que fui herido por energía Yin, pero eso no prueba que Han Li tenga razón.
la santa doncella de nuestra tierra sagrada de Taichu cayó en un coma de 9 años por un simple tesoro. ¿Quién creería una historia así? Sin embargo, ahora mismo, puedo sentir constantemente la energía espiritual en mi cuerpo, siendo absorbida poco a poco. ¿Cómo explicas esto? Santa doncella, creo que Han Li te ha lanzado una maldición, haciéndote creer erróneamente que el pez Jin está dentro de ti, absorbiendo energía espiritual. Yo también he tenido esa sensación. En su momento, me convertí en su esposa precisamente, porque él me salvó. Pero luego descubrí que todo era falso. Han Li me maldijo para conseguirme. Han Li es un experto en hechicería y maldiciones. Santa doncella, no caigas en sus trucos. Para lograr que maten a Han Li, incluso puedes fabricar mentiras tan descabelladas. Si no vais, iré yo sola. ¿A dónde crees que vas? Xian, ¿qué haces aquí? Es el señor Xie. Por favor, tome asiento. Pasaré del asiento. Este humilde servidor ha venido hoy por una sola cosa. Ya os habéis llevado al pez Jin. ¿De verdad tenéis la intención de borrar también nuestro sagrado recinto Taichu del mapa? Eso depende de si vuestro sagrado recinto Taichu está dispuesto a cooperar. Lo haremos, definitivamente cooperaremos. ¿Podría preguntar por qué ha venido hoy el señor Xie? ¿Cuál es su propósito? Hace unos días, tuvisteis a una niña que se me enfrentó. Entregádmela. Haced eso. Y vuestro sagrado recinto Taichu permanecerá a salvo. ¿Una niña? Señor Xie, ¿se refiere a la hija ilegítima de Han Li? ¿Han Mengmeng? Esa misma. ¿Qué queréis con Meng Meng? No preguntéis por cosas que no entendéis. Es una buena manera de meterse en problemas. Mi tiempo es limitado. Entregad a Han Mengmeng. De lo contrario, será la aniquilación. El té se ha enfriado. Haré que alguien traiga de aquí a esa mocosa. ¡Guardias! Traed aquí a Han Mengmeng. ¡No! Xian trae malas intenciones. Debe haber algún plan detrás de esto. No me importan los planes o lo que sea. Lo único que sé es que si no entregamos a Han Mengmeng, nuestra secta está perdida. ¡Id! Joven maestro, Han Mengmeng ha desaparecido. ¿Qué? ¿Desaparecida? No. Debe de ser que no ha buscado con suficiente cuidado. Id a buscar de nuevo. Sí. Dejad de buscar. Han Mengmeng es excepcionalmente lista. Debe de haber abandonado ya el sagrado recinto Taichu para ahora. Muy bien. En ese caso, el sagrado recinto Taichu ya no tiene razón alguna para seguir existiendo. ¿Queréis atraparme? No estáis preparados todavía. Hora de ir a salvar a papá. ¿Quién eres tú? Para derrotar a nuestros guardias. No estás mal. ¿Tu nombre? Han Li. ¿Han Li? Nunca había oído hablar de él. No necesitas saber mi nombre. Solo soy un don nadie. ¿Un don nadie? Un don nadie no puede entrar en nuestra cripta. Habla. Di cuál es tu propósito. Estoy aquí por el pez de sombra. Este pez de sombra tiene un flujo constante de poder espiritual entrando en él, me imagino. Que está vinculado a tu amada, ¿verdad? Así es. Morir por amor. De verdad eres un buen hombre. ¿Qué te parece esto? Te daremos una oportunidad. Olvida a tu amada y conviértete en nuestro consorte. Te concederemos riqueza y lujo sin fin. Va, no creas que puedes corromperme con eso. No soy ese tipo de persona. Bien dicho. Eso es, mi querido y viejo padre. Meng Meng, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para ayudarte, por supuesto. Niñita, me resultas familiar. ¿No nos hemos visto en algún lugar?
Por supuesto. Este rostro nunca lo olvidaré. Shihui. Realmente eres tú. ¿Cuánto tiempo sin verte, compañera mayor? Envié a Xian a la tierra sagrada primordial para matarte, pero nunca esperé que vinieras tú misma a llamar a mi puerta. Vale. La última vez no logré matarte del todo, y conseguiste renacer. Esta vez te extirparé por completo. La última vez bajé la guardia y confié en la persona equivocada. Esta vez estoy completamente preparada. Morirás. Ahora mismo no eres más que una niña impotente. ¿Cómo vas a luchar contra mí? Con este padre cutre mío. Él, un tipo en la fase de refinamiento del chi. La fase de refinamiento del chi. Abre bien los ojos. Mira con atención. Mi padre es un emperador inmortal. Compañera mayor, creo que estás retrocediendo con su pinta. ¿Un emperador inmortal? Creo que no es ni tan bueno como una hormiga. Hormiga o no, cobarde o no. Hoy, definitivamente recuperaré el pezquín. Bueno, yo me quedaré justo aquí y te dejaré que me golpees. No, te daré 3 golpes gratis. Si consigues que dé un solo paso atrás, te devolveré este pez Jin. A ti. ¿Lo prometes? Lo prometo. Vamos, papá. Eres un emperador inmortal. No necesitas 3 golpes. Con uno basta para aplastarlo. Compañera mayor, me temo que incluso si me quedo aquí y le dejo que me golpee, él seguirá rompiéndose los tendones y los huesos y perderá toda su cultivación. Puedo hacer. Palma del vacío. ¡Libérate! ¿De verdad soy un emperador inmortal? Yihui, ahora sabes lo poderoso que es mi padre, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí, esa es la expresión. Me encanta ver esa expresión de shock en tu cara. Estabas fingiendo. Lo sabía. Soy un... ¿Cómo es eso posible? Papá es un emperador inmortal. ¿Cómo pudiste sobrevivir a un golpe de un emperador inmortal? ¿Emperador inmortal? ¡Qué risa! De verdad, eres un emperador inmortal. Casi lo olvido. Las técnicas que usa papá siempre van un paso por detrás. Meng Meng, ¿qué está pasando? En realidad he herido de verdad a la emperatriz. Por supuesto. Papá, eres un emperador inmortal. ¿Qué emperatriz? Ni siquiera merece tu atención. ¿Y qué pasa con nuestro estanque de peces explotados? La montaña derrumbada detrás de la casa. ¿Y esas bestias divinas fénix que mencionaste? ¿Son todo eso real? Templado en el mundo mortal, por fin se logra el éxito. 3 almas regresan. Nace el emperador inmortal. Así que es eso. Así que así es. Meng Meng, papá está despierto. De ahora en adelante. Nadie se atreverá a molestarte nunca más. Vaya, papá es increíble. ¡Qué guay! Yihui, asesinaste al emperador y usurpaste el trono. Un crimen imperdonable. Yo te ejecutaré aquí y ahora. Aunque seas un emperador inmortal, no puedes controlar mi vida y muerte. Solo un emperador inmortal. Con este pez Jin, yo también puedo convertirme en emperador inmortal.
Esta es la sensación. Yo también estoy a punto de convertirme en emperador inmortal. Obstinada sin remedio. Desaparece. Ya me he tragado este pez, Jin. ¿Por qué sigue apareciendo en tu mano? Simplemente porque yo soy un emperador inmortal. Su Majestad. Nunca lo hubiera imaginado. Ni el emperador es rival para ti. Realmente te subestimé. Meng Meng. Hay que matarlo. Mátalo. En mi vida pasada, cuando me traicionaron, él fue cómplice. Vale, entonces mátalo. ¿Te atreves a ponerme una mano encima? Luo Daner, tú también estás muerta. Papá, la señorita guapa no puede morir. Han Li, ¿de qué te sirve tu fuerza? Sigues a nuestra merced. ¿Por qué no te arrodillas y le suplicas perdón al señor Xie? ¿Esperas que me arrodille ante él? Pregúntale si puede soportar ese peso. Realmente te estás creciendo. ¡Silencio! ¿Crees que así puedes salvarte el pellejo? ¿Qué quieres hacer? ¿Tú, de verdad eres el emperador inmortal? Han Li estaba ciega, no reconocía a un verdadero dios. Por el bien de Meng Meng, por favor, dame otra oportunidad. No eres digna. Muere. Gracias, venerable inmortal, por perdonar la vida a mi hija. Mi hija. Danner. Lo que dijiste antes. ¿Sigue en pie? ¿Qué cosa? Pasar nuestras vidas juntos, por siempre jamás. Ajá.